Bueno, el Sonoran Institute empezó a trabajar aquí en el delta del río Colorado en el 1996. Iniciamos buscando o estudiando las oportunidades de restauración. De ahí surge el proyecto. En 2012 iniciamos ya con el proyecto del delta del río Colorado y desde entonces nuestra misión ha sido la restauración y iniciamos primero apoyando con la parte científica para poder definir aquellas estrategias de restauración fundamentadas en la mejor información científica. Eh, Participamos conjuntamente con otras organizaciones en hacer el reporte de prioridades de conservación y ese reporte realmente ha sido la guía para la restauración del delta del río Colorado. En el 2005 se presentó a la Comisión Internacional de Límites y Aguas y de ahí empieza toda una iniciativa ya más firme, más concreta, colaborando con la dependencia de gobierno en México y Estados Unidos. Y posteriormente una de las labores principales del Sonoran Institute ha sido demostrar que es posible la restauración con proyectos de restauración. Iniciamos con proyectos pequeños de 4 o 5 hectáreas y precisamente el año anterior a la que se firmó la minuta 319 hicimos ya un proyecto de casi 20 hectáreas. Eso fue, creo yo, fundamental para que los gobiernos de México y de Estados Unidos se dieran cuenta que estábamos hablando no solamente en serio, sino que sí se podía porque mostramos resultados. Muchos de los representantes de los gobiernos vinieron aquí a este sitio a ver los proyectos de restauración y se dieron cuenta que en 2 años teníamos árboles de sauces y álamos de más de 4 o 5 metros. O sea, era algo real. Ellos pudieron palpar realmente la restauración y ser partícipes. La Comisión Internacional de Límites y Aguas nos brindó parte del presupuesto para establecer aquí el proyecto de restauración. Entonces ellos lo conocían muy bien, hacían visitas muy frecuentemente y sabían que sí era posible, ¿no? Y yo creo que eso fue clave. Los proyectos de restauración brindaron la oportunidad a los gobiernos de ambos países a darse cuenta que sí se podía, que con un poco de agua se pueden hacer, incrementar el hábitat y mejorar la calidad del hábitat. Y de ahí surge, pues, nosotros nos enfocamos muy fuertemente en la parte de restauración. Ciertamente participamos también con las otras organizaciones en la parte pues de brindar información para la negociación de la minuta. Fuimos parte del grupo ambiental que se formó antes también de la minuta, desde 2007-2008 participamos, pero ya al final nosotros nos enfocamos más a la parte de restauración, ya la información estaba presentada y otras organizaciones llevaron esa información a las mesas de negociación, ¿no? Y nosotros nos continuamos dedicando a la restauración. Entonces, hemos participado en todas las facetas, pero sobre todo en los últimos años nos hemos enfocado grandemente a la restauración. Sí, la realidad es que aquí en el delta del río Colorado, tres organizaciones son las que desde 1996 o 97 han colaborado conjuntamente en toda la estrategia de restauración. Pronatura Noroeste, Environmental Defense Fund y Sonoran Institute. Tenemos un historial de prácticamente 15, 16 años trabajando conjuntamente. Y cuando digo trabajando conjuntamente es realmente coordinándonos, participando, implementando proyectos, teniendo reuniones frecuentemente y elaborando toda una estrategia para lograr los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Entonces, y lo que ha sido muy, creo yo, muy exitoso es que cada una de estas tres organizaciones hemos también encontrado nuestro nicho, ¿no? Donde cada una de nosotros nos hacemos fuertes en conjunto porque nuestras capacidades las aplicamos en un tema específico y no solamente trabajamos todos los diferentes temas, ¿no? Sino que
trabajamos conjuntamente en todos y luego cada uno de nosotros, según nuestras capacidades, nos enfocamos en un tema específico. Nosotros obviamente ha sido la restauración, no solamente de la parte del río, lo que le llamamos la zona riparia, pues, desde la presa Morelos a la confluencia del río Hardy, sino que el Sonoran Institute también tiene una visión de mejorar el hábitat en la zona oeste del delta, en lo que es el río Hardy. Y obviamente nosotros hemos trabajado también la parte estuarina, ¿no? Reconectar el río con el mar y mejorar el hábitat estuarino. Eso ha sido nuestra fortaleza, que nosotros tenemos una visión integral y que de forma paralela hemos venido trabajando en estas tres áreas, ¿no? La Minuta 19 tiene un enfoque principalmente en la parte riparia, ¿no? Y hay un equipo grande de investigadores, científicos e implementadores. El Sonoran Institute tiene un proyecto en el río Hardy y en el estuario que ya son de varios años antes de que se firmara la Minuta 319, ¿no? El flujo pulso era, se podría decir, un sueño, ¿verdad? Un sueño que se hizo realidad cuando el 23 de marzo se abrieron las compuertas de la presa Morelos. Y para muchos de nosotros que trabajamos aquí por muchos años, y en lo personal para mí, significó realmente, primeramente una gran alegría, ¿no? La conservación y lo que hacemos nos debe llenar de alegría, ¿no? Yo creo que para mí fue lo primero, fue llenarme de alegría en ver que el esfuerzo de muchos años se hacía realidad, ¿no? Lo que de alguna vez soñábamos lograr se hacía realidad y se hacía realidad de una manera, de forma colaborativa, ¿no? No solamente entre las organizaciones de la sociedad civil, sino los gobiernos de México y de Estados Unidos. Y con entusiasmo también, o sea, yo creo que eso era muy importante, ver el entusiasmo que fue creciendo a partir de ese día por parte de las organizaciones y sobre todo del gobierno, ¿no? O sea, que ellos también querían y estaban también con la expectativa de ver los resultados, ¿no? Y de lo que en conjunto nosotros nos habíamos programado lograr, ellos también estaban siendo parte de eso. Entonces fue una gran alegría y ahí empezó luego un gran trabajo, ¿no? de seguir el río, de un poco de angustia, de ver a dónde iba a llegar y cómo se iba a mover, si iba realmente a inundar las zonas que habíamos planeado o que esperábamos que se iban a inundar. Y esa expectativa fue creciendo hasta que llegó, por ejemplo, a este sitio, ¿no? Y realmente inundó más del 50% de las zonas que habíamos preparado precisamente para que se inundara, ¿no? Se hizo un trabajo de prácticamente 8 meses de abrir lo que eran meandros antiguos que estaban prácticamente asolvados, o sea, no había canal. Tuvimos que traer maquinaria a abrir esos canales nuevamente y bueno, la alegría de que cuando llegó aquí nos dimos cuenta que se inundaron gran porción de esas áreas, ¿no? Y fue, una vez más, fue un sueño hecho realidad y fue una gran alegría poder ver. Lo más importante para mí en particular es la gente, ¿verdad? Aquí del delta del río Colorado, que por muchos años no había visto agua, que no estaba realmente conectada, su vida ya no estaba conectada con el río, y al ver a la gente una vez más llegar al río y darle la bienvenida, eso fue todavía una mayor alegría, ¿no? Porque la gente se veía alegre, se veía contenta de ver el río nuevamente, ¿no? El flujo pulso era un flujo de agua, ¿no? En un periodo corto de tiempo. Si no hubiéramos hecho nada de preparación, el agua hubiera corrido por el cauce principal y hubiera avanzado, y lo único que hubiera inundado era el cauce principal, ¿no? Un área pues, relativamente muy limitada, ¿no?
Lo que nosotros hicimos fue, en los 8 meses anteriores al flujo pulso, lo que hicimos fue abrir los meandros antiguos que ya estaban asolvados. Y cuando digo abrir, se refiere a desmontar la vegetación exótica, principalmente el pino salado, desmontarla, y después que estaban ya marcados los meandros bien, fue hacer la excavación con maquinaria pesada, ¿no? Prácticamente excavar y poner la tierra afuera de lo que era el cauce de estos meandros. Los meandros prácticamente son las curvas que daba el río, ¿verdad? Que quedaron asolvadas por la falta de agua. Entonces básicamente abrimos esos meandros, esos canales secundarios, y abrimos prácticamente 150 hectáreas, se puede decir, 130 hectáreas, 150 hectáreas. Y de esas 150 hectáreas, aproximadamente la mitad de ellas se inundaron. O sea, todo lo que era el cauce de estos meandros se inundó. Nosotros abrimos también la parte, las pendientes y las terrazas altas, ¿no? Esas no se inundaron. Ese es el otro 40-50% que nos inundó. Pero realmente esas las vamos a reforestar. O sea que el área que nosotros esperábamos que se iba a inundar, en su mayoría se inundó. Y eso abrió pues 130, 150 hectáreas nuevas para la restauración. Ese es el significado, el gran significado del flujo pulso. Que si no hubiéramos hecho eso, esas 150 hectáreas no estarían ahorita en proceso de restauración. Estos meandros están distribuidos a lo largo de aproximadamente 8 o 9 kilómetros de río, desde lo que es el puente del ferrocarril hasta esta zona de aquí. Y es un sistema de 3 meandros. Esta zona de aquí es en la parte izquierda del río, la parte este es un meandro que tiene aproximadamente como 1,5 kilómetros de largo, ¿no? Y se une en ambos lados con el río. Del otro lado del río hay un sistema de 2 meandros también, que ese tiene en una componente tiene un poquito más de 1,5 kilómetros, y luego se une es como hacer unas heces, ¿verdad? Que pasan por un lado al otro del río, ¿no? Y la parte más al norte tenemos un tercer sistema de meandros que le llamamos la herradura, ¿no? Y la herradura, de hecho, en mapas antiguos de hace varias décadas, de INEGI, esa herradura se ve con agua, está marcada en los mapas con agua, porque era un cauce, era parte del cauce del río, ¿no? Era un meandro, ¿no? Y por eso sabíamos que estaba ahí ese cauce. Entonces son 3 sistemas de meandros que están conectados ahorita, y esa es la visión realmente, para que el hábitat ripario sea funcional y sea de buena calidad, requerimos hacer un corredor, ¿verdad? Un corredor donde tengamos árboles de sauces y álamos y mezquites y otro tule, por ejemplo, en las zonas más húmedas, y estén conectados entre ellos. Esa es la visión. Y la gran ventaja de este sitio es que está siendo el modelo de restauración para otros sitios a lo largo de los 50 o 70 kilómetros que tenemos de corredor ripario, ¿no? Ese es realmente como que el sitio modelo que se puede replicar en otros sitios. La estrategia de restauración, desde el punto de vista de mejorar el hábitat, se enfocaba primeramente en los componentes de vegetación y de agua superficial. Y desde el punto de vista de vegetación nos enfocamos a 2 especies principales, los sauces y los álamos. ¿Por qué los sauces y álamos? Porque bueno, son los árboles nativos, y además se ha perdido más del 90 o 95% de los sauces y álamos que había a lo largo del río Colorado en la parte mexicana. Entonces, todo ese hábitat de bosques de sauces y álamos prácticamente se había perdido. Solo existían algunos pequeños manchones, si lo podemos llamar así, a lo largo del río, ¿no? Entonces, desde vegetación, esas eran las 2 especies específicas. Y luego también mezquite tornillo, mezquite dulce,
y otras especies más de arbustos, ¿no? Como la cachanilla, por ejemplo, ¿no? La cachanilla que es aquí nativa, obviamente aquí de Baja California. Entonces, esa era la combinación, y el agua superficial es como la cereza en el pastel del hábitat, ¿no? Si le agregamos un poco de agua, el valor de hábitat se incrementa significativamente. Entonces, esa combinación, crear el hábitat, vamos a decirlo, perfecto, ¿no? Que sabemos que las aves les gusta más, ¿no? Tanto aves terrestres, las aves cantoras o neotropicales, ¿no? Que son las pequeñitas, y algunas especies que eran quizá de mayor importancia, ¿no? Aunque pues todas son importantes, pero por ejemplo, el pico gordo azul es una especie que hemos visto se ha incrementado su población en esta zona gracias a la restauración. Eh, Otra especie también importante es el cucu de pico amarillo, por ejemplo, que también es una especie importante no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos. Y en general todas las especies que requieren sauces y álamos para anidar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Aves acuáticas, pues patos, por ejemplo. Patos es muy importante. Aquí hemos visto que se han ya anidado, están anidando patos, ¿no? El málar, por ejemplo, y los polluelos ya están aquí, ya los hemos visto que andan nadando, ¿no? Eso es también muy importante. O sea que para aves acuáticas este sitio ha sido muy, muy importante. El palmoteador de Yuma es un ave de marisma, también muy importante. Y el significado de este sitio es que da un nuevo hábitat para el palmoteador de Yuma. Prácticamente la mayoría de la población está en la Ciénaga Santa Clara. Y entonces, bueno, como todo, no es muy bueno tener nada más una zona, ¿no? Para esta ave. Es muy bueno diversificar los sitios donde podemos tener el hábitat para esta ave, y aquí se está formando. Ya tenemos el hábitat para el palmoteador de Yuma. Hay otra ave de marisma, la zora, también aquí la tenemos. Son como especies indicadoras, ¿verdad? Que si las vemos aquí, quiere decir que el hábitat se está recuperando. Eh, eh, el castor, tenemos aquí castor, es también es importante. De hecho, parte del agua que vemos aquí es gracias a los represos que hace el castor, ¿no? Ahorita que ha bajado el nivel del agua, eso permite que el nivel se mantenga un poquito arriba y ayuda a tener suficiente agua para los sauces y álamos. Tenemos el gato montés, también lo hemos visto aquí, también muy importante. Otras especies de aves que son importantes económicamente, la paloma, por ejemplo, que es una especie cinegética, ¿no? Aquí por todos lados hay palomas, se ha incrementado mucho la población de paloma, y eso es muy importante porque luego las palomas y otras especies cinegéticas pues van y son de alguna forma parte, ¿no? De lo que es la actividad cinegética, ¿no? Entonces, de alguna forma esta zona se está convirtiendo como un refugio para muchas especies, ¿no? Un refugio para muchas especies, que luego esas especies pues se van a otros lugares y empiezan también a establecerse en otros lugares, ¿no? Sí, la minuta 319 tiene, desde el punto de vista del componente de agua, tiene dos vertientes: el flujo pulso, que ya lo hicimos, y el flujo base. El flujo base es un flujo más pequeño, pero que se está desfogando de forma más constante a lo largo de los 5 años de la minuta. Y el flujo base, por ejemplo, en esta zona estamos desfogando aproximadamente entre 300 o 400 litros a 700 litros por segundo durante periodos de más o menos 10 días. Entonces desfogamos esa cantidad de agua, esperamos otros 10 días y volvemos a desfogar otra vez por 10 días más. Y eso lo que permite hacer es que se mantengan zonas con agua superficial, y que el suelo, las orillas de los meandros, de los cauces, se mantengan húmedos. Eso es muy importante porque el flujo pulso generó nuevos árboles, ¿verdad? Germinaron de forma natural álamos y sauces, pero las raíces de los sauces y álamos tienen que encontrar el agua del subsuelo. Y si el agua del subsuelo baja muy rápidamente, las raíces no alcanzan a crecer tan rápido.
Por eso el flujo base es tan importante, porque mantenemos el agua del subsuelo cerca de la superficie y entonces las raíces alcanzan a ir creciendo de tal forma que conforme va bajando la humedad lentamente, van creciendo hasta que llegan directamente al agua del subsuelo y entonces ya se puede decir que se establecieron, ¿verdad? Ese es el indicador. Si los árboles que germinaron de forma natural sobreviven este verano, se puede decir que ya quedaron establecidos, se establecieron y esperamos que sobrevivan a los siguientes años, ¿no? Pero si no, es que el agua del subsuelo bajó muy rápidamente, no hubo la humedad suficiente y pues mueren, ¿no? El flujo base es vital para la sobrevivencia de los árboles y mucho tiene que ver con poder cumplir con el calendario de desfogues que hemos definido, porque nosotros conocemos muy bien las condiciones del suelo, las condiciones de los árboles y sabemos cuándo necesitan y cuánta agua necesitan. Hemos creado un calendario para desfogues de flujo base en los diferentes sitios. Cuando no es posible desfogar por cuestiones de que no hay suficiente agua o que hay agricultores que les tienen prioridad y que no llega el agua a esos sitios, eso causa problemas y puede causar, dependiendo de la magnitud o del número de días sin agua, puede causar problemas muy graves. Prácticamente los árboles que han germinado de forma natural, pues se mueren, ¿verdad? Entonces, imaginemos todo este esfuerzo de flujo pulso que se hizo grandemente para poder germinar o crear las condiciones necesarias para la germinación natural. Ya vimos que hubo mucha germinación y si no podemos entregar y tener el agua de flujo base en los tiempos que hemos definido, se puede convertir en un gran problema. Entonces nosotros pues hemos estado pidiendo, solicitando tanto al distrito de riego, a los agricultores, a los modos de riego, y queremos compartir con ellos esta información para que vean que por qué es tan importante para nosotros tener esa agua que de alguna forma ya ha sido solicitada, ¿verdad? Es parte del calendario que tienen, porque nosotros son derechos de agua que nosotros tenemos, y es vital para nosotros tener esa agua en los tiempos que la hemos solicitado. Estamos en el segundo año de la implementación de la Minuta 319 o del Acta 319. Ya tuvimos el flujo pulso, hasta el momento ha sido un éxito. En los siguientes meses vamos a tener los resultados del estudio más detallado de los beneficios del flujo pulso. ¿Qué sigue? Yo creo que parte primordial de lo que sigue es que la población que respondió de una forma alegre y le dio la bienvenida pues al río y se volvió a conectar, a identificar con el río, continúe apoyándonos. Yo creo que eso es grandemente lo que yo en particular quisiera ver, que la población se involucra, que nos llamen, por ejemplo, aquí en la oficina en Mexicali, tenemos días de reforestación, teníamos días de visitas para observar aves, que la gente se siga involucrando, porque este esfuerzo es para la gente. El objetivo final es beneficiar a la gente. Entonces nosotros lo vemos diariamente con el personal que trabaja en el Sonoran Institute, que son de la comunidad aquí del Francisco Murguía, que casi todo el poblado conoce de este sitio, ¿no? Y a lo mejor la mitad del poblado trabaja o ha trabajado aquí con nosotros. Que sigan pasando la voz y que podamos replicar estos esfuerzos de restauración para generar empleo a más personas. Eso por un lado, yo creo que eso es importante y los invitamos a todos que nos sigan también en Facebook. Lo que sigue es poder también, desde el punto de vista ya más binacional, es hacer los reportes de lo que se consiguió con el flujo pulso y el flujo base. El año que entra se espera tener hacia finales ya los reportes ya con los detalles más específicos de cuántas zonas se inundaron, cuántos hábitats se creó, qué especies están respondiendo, y que eso
los gobiernos lo puedan utilizar para empezar de alguna forma pues a decidir cuándo podríamos hacer o qué serían los elementos de una posible minuta, pues no sé si la 320 o la siguiente acta, ¿verdad? La siguiente acuerdo binacional. Yo en particular lo que he visto un gran entusiasmo de ambos países, de representantes de los gobiernos de ambos países. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener ese entusiasmo, ese espíritu de colaborar y sentarnos a la mesa, o sea, sentarnos a la mesa y buscar la forma de poder continuar, ¿no? En general se requiere relativamente poca agua y se ha demostrado, ¿no?, que se pueden hacer grandes cosas. Entonces yo creo que es eso, trabajar con la gente, que la gente nos apoye y que los gobiernos junto con las organizaciones de la sociedad civil nos sentemos a empezar a analizar, a discutir lo que podría ser el siguiente acuerdo binacional. Desde el inicio de los trabajos, hace más de 10 años aquí en el Delta Río Colorado, hubo una gran contribución de las instituciones académicas, ¿verdad?, en la parte del desarrollo de la información científica. Una vez que se tuvo esto, en la implementación de los proyectos ya no hubo tanta colaboración, sino hasta ahora que se firmó el Acta 319, la colaboración se empezó a dar, ¿no? Lo que quiero decir, no solamente en la parte académica, ¿no?, de científica, sino de alguna forma ya en la colaboración a nivel binacional, en que esa información se use para la toma de decisiones. Entonces yo creo que la colaboración, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente del Instituto de Ingeniería con el doctor Ramírez, hemos colaborado con ellos en los últimos 7, 8 años y ellos han generado gran parte de la información hidrológica que se usó para definir lo que era el flujo pulso, cuánta agua y cuándo se soltaba, ¿no? Eso fue súper importante. Los estudiantes, yo creo que hay más de 20, 25 estudiantes que han hecho tesis de licenciatura, maestría y doctorado aquí en el Río Colorado. Y ahorita, por ejemplo, ya lo estamos nosotros, por ejemplo, contratando a esos estudiantes, ¿no?, porque ya ellos ya conocen, tienen la capacidad y ahorita ya están están trabajando ya para, por ejemplo, en el caso de nosotros, Sonoran Institute, ¿no? Entonces, eso ha sido, yo creo que importante. El COLEF, de alguna forma, es de nuevo ingreso a esta colaboración, ¿no? Y yo lo digo nuevo ingreso, pues en los últimos 3, 4 años, ¿no? De hecho, antes de que se firmara la minuta, el COLEF empezó a participar. Yo recuerdo haber tenido varias reuniones en el COLEF donde se empezaron a trabajar, a presentar ideas de lo que se podía hacer y cómo se podría llegar. Más quizá en el ramo de la política pública, ¿verdad? No tanto en el ramo científico, técnico, ¿no?, de la biología o de la hidrología. Por eso era tan importante, ¿no? Porque la parte técnica de ciencia natural se puede decir que la dominábamos, ¿verdad? Faltaba la otra componente de cómo poder realmente presentar esta información para la toma de decisiones. Yo creo que ahí fue donde el COLEF pues surgió como una institución importante y que ahorita pues lo ha seguido haciendo, ¿no? Yo creo que hace falta más colaboración. O sea, realmente hay mucho campo, muchas cosas que se tienen que hacer o que se pudieran hacer. La parte socioeconómica es una parte que nosotros en el Instituto le hemos trabajado, pero pues relativamente poco, pero hemos hecho algunos estudios. Hace falta más estudiar, por ejemplo, cuáles son los beneficios socioeconómicos de la restauración. Nosotros sabemos que al menos para el Sonoran Institute eso es básico, eso es realmente lo que nosotros nos mueve a hacer la restauración, que la gente se beneficie, ¿no? Entonces hay que ponerle ahorita
el estudio en la parte más de ciencias sociales, ¿no? Y yo creo que ahí el COLEP pues puede participar, ¿no? Puede participar. Y la parte de agrícola también, o de uso de agua, yo creo que es otra zona, otra zona de estudio donde realmente hace falta pues mayor información, ¿no? Y que se difunda, sobre todo también yo creo que el componente de difundir eh, lo que se ha hecho, los retos, los resultados y lo que viene, ¿no? Y cómo la gente puede participar, ¿no?